por este tiempo y pedir que el Señor nos hable por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos por todo lo que hemos podido celebrar hoy, Señor, el cantar, el poder regocijarnos, Señor, en tu sacrificio, en tu sangre, el poder ser depositarios de tu gracia, Señor. Gracias porque, Señor, no somos nada y sin embargo tú lo diste todo por nosotros, Señor. No somos dignos de ninguna manera, Señor, jamás lo podríamos ser. Ni aún con todos nuestros esfuerzos, Señor, podríamos llegar a la perfección que hay en ti, Señor. Te rogamos que nos sigas bendiciendo esta tarde, que podamos escudriñar tu palabra, estudiarla, Señor, estar atentos a ella y aprender de ella. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar en Génesis capítulo 39. Génesis 39. Y vamos a estudiar la vida de un personaje bien conocido, José. ¿Se acuerdan de José? ¿Sí? ¿Quién era José? A ver, ¿qué tanto se acuerdan de José? Hijo de Jacob. Nieto de Isaac. Sí. De colores, ¿sí? ¿Qué más se acuerdan de José? Lo tiraron a un pozo. ¿Quién lo tiró en el pozo? Qué familia, qué firmitas de familia que tenía. Y usted se queja de su familia, ¿eh? Sí, lo querían matar y después lo vendieron como esclavo. Bueno, ¿sabe? José es un personaje muy interesante en la Biblia. Yo creo que no hay otro personaje en la palabra de Dios que se parezca tanto al Señor Jesucristo. Nos recuerda tanto en su obediencia, en su santidad, en su andar, que realmente nos lleva a pensar en la persona del Señor Jesucristo. Y José era una persona que impactaba a otros. Impactó a su familia, impactó una nación, impactaba a aquellos que estaban sobre él y impactaba a aquellos que estaban debajo de él. Y cuando nos ponemos a estudiar su vida, nos tenemos que preguntar qué tenía de especial este muchacho. En este capítulo vamos a ver que es un esclavo y después va a estar en la prisión, pero ¿qué es lo que tenía de especial José que lo hacía tan diferente? Y pronto, después de empezar la lectura en este pasaje, nos vamos a dar cuenta que la razón por la que José era una persona tan especial era porque Dios estaba con él. Dios estaba con él, la presencia de Dios estaba con él. Pero miren, no como cuando uno dice, bueno, Dios está conmigo porque no me pasa nada. No, estaba la presencia activa de Dios, estaba con él y la gente que estaba alrededor de él notaba la diferencia. Notaba que este hombre tenía algo muy, muy diferente. Y qué hermoso ver a una persona así, alguien que camina de Dios, con Dios, que tiene una cercanía tal que impacta a otros. Yo quiero eso para mi vida. Yo quiero ser una persona que camina con Dios, que la presencia de Dios es tan evidente en mi vida que puedo impactar a otros. ¿Usted quiere eso para su vida? Amén. Entonces vamos a estudiar acá la vida de José y vamos a ver tres maneras en las que se demostró cómo él caminaba con Dios. Así que vamos a leer del versículo 1 al 6 para empezar la historia, así que síganme en la lectura. Capítulo 39, versículo del 1 al 6. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Vamos a parar ahí. Y vamos a ver que la primera evidencia que vemos ahí en la vida de José, el primer rasgo de alguien que camina con Dios, es que esta persona va a dar fruto para la gloria de Dios. Alguien que camina con Dios da fruto para la gloria de Dios. Es interesante la historia. Dice que ahí empieza las cosas mal para José, ¿verdad? Llega a Egipto siendo vendido como esclavo por los ismaelitas. ¿Se acuerdan que sus hermanos, como ustedes bien dijeron, lo vendieron? Los hermanos lo odiaban, lo querían matar, pero después dijeron, no lo vamos a matar, lo vamos a vender. Y este hombre, Potifar, que era un oficial de Faraón, lo compra. Y parece que las cosas están yendo muy mal para José. Pero mire el versículo 2, dice, mas Jehová estaba con José. Lo que nos está diciendo ese versículo es, Dios no se olvidó de José. Dios no lo abandonó a José. Dios estaba con José. A pesar de que las cosas se veían mal, Dios estaba con José. Mire, y nos dice aún más. Dice, y fue varón próspero. Próspero. Qué palabra, ¿verdad? Esta. Yo no usaría esa palabra. Con ojos humanos yo no usaría esa palabra para describir la situación en la que está José. ¿Por qué? Porque él es un esclavo, porque él está en una nación pagana, porque está lejos de su familia. Uno no pensaría que él es próspero. Pero lo que pasa es que a veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que quiere decir prosperidad. ¿En qué pensamos nosotros? Siendo honestos, ¿en qué pensamos cuando escuchamos la palabra prosperidad? Chin, chin. Estatus, ¿verdad? Fama, ¿verdad? Trabajo, un buen trabajo. Todo, nuestra mente va a cosas materiales. Siempre pensamos que el éxito, ya sea material o financiero, eso es prosperidad. Pero cuando estudiamos la vida de José, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con eso. Cuando vemos la vida de José, nos damos cuenta que una persona próspera es aquella que camina en cercanía a Dios o en su voluntad y da fruto para la gloria de Dios. O sea, en pocas palabras, José era próspero delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos del hombre. La palabra próspero en hebreo quiere decir empujar hacia adelante, empujar hacia adelante. Y lo que Dios estaba haciendo era exactamente eso. Dios tenía un plan para la vida de José. A pesar de todo lo que sus hermanos hicieron en contra de él, él estaba empujando a José en su voluntad para que él avanzara en el plan perfecto de Dios. Usted ya conoce cómo sigue la historia de José, ¿verdad? Dios lo lleva a ser el segundo al mando de Egipto y él, porque él está ahí, se salva a Egipto y se salva a toda su familia. Entonces Dios tenía un plan. José no lo sabía en este momento, pero Dios tenía un plan. Él tenía fe en Dios, que Dios sabía lo que estaba haciendo. Entonces próspero es aquel que camina en la perfecta voluntad de Dios y da fruto para Dios. No tiene que ver nada con lo material. No quiere decir que una persona próspera en la voluntad de Dios no puede tener cosas materiales. Vemos la vida de Salomón, por ejemplo, era un hombre más rico que había en la Biblia, o Abraham era un hombre sumamente rico, pero es decir, eso no era lo esencial. Lo esencial era que eran personas que estaban cerca de Dios y caminando en la voluntad de Dios. Hay alguien más al que Dios lo desafía para que sea próspero. Mire, Josué capítulo 1, versículo del 8 al 9. Josué capítulo 1, versículo del 8 al 9. Y Josué es otro personaje. Era el hombre que había quedado al mando del pueblo de Israel después que Moisés murió. Tenía una tarea monumental de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida.
Acuérdense, eran millones de personas que él tenía que llevar. Entonces Dios lo va a desafiar acá en Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Lo tienen? Ok. Mire lo que dice así, ahí. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y este pasaje nos está hablando de esa tarea monumental que tenía Josué. Y Dios le dice, Josué, tienes que caminar conmigo. Primero, este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios no se podía apartar de él. No se podía apartar de su boca. No se podía apartar de su mente y su corazón. Dice que tenía que meditar de día y de noche. Pero no era solo tenerlo en la mente. Dice ahí que también tenía que, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. O sea, lo tenía que poner por práctica. Y dice, cuando haces eso, cuando caminas en mi voluntad, porque sigues mi palabra, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después le dice, mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, le está diciendo, Josué, esto no va a ser fácil. Va a ser difícil el poner a Dios sobre todas las cosas y obedecerle ante la presión que te va a dar el pueblo. Pero le dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La prosperidad no se trata de dinero, ni de fama, ni ninguna de esas cosas. Se trataba de que Josué pudiera poner a Dios primero en su vida y poner la palabra de Dios en su corazón, ponerla por práctica para poder caminar en la voluntad de Dios y dar fruto para la gloria de Dios. Entonces, estos ejemplos que han sido dejados acá en la Escritura nos muestran lo que verdaderamente es la prosperidad. Pero vamos a ir a Génesis 39 de nuevo, para ver cómo se manifestó ese fruto en la vida de José, no de Josué, de José. Mire lo que dice el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos, o sea, en los ojos de Potifar. Y dice, y le servía. Mire, él era próspero al servir. Próspero al servir. O sea, él estaba dando fruto al servir a otros. ¿Sabe qué? Esa es una de las evidencias de una persona que está creciendo espiritualmente. Cuando una persona realmente está creciendo espiritualmente, tiene un deseo de servir a otros. Tiene un deseo de servir a Dios sirviendo a otros. ¿Ah? Dar fruto para la gloria de Dios. Cuando Dios está haciendo una obra en el corazón, mueve a una persona para que llegue a pensar fuera de sí mismo y empiece a pensar en otros y a servir a otros. Y él dice que estaba sirviendo y era próspero. Y era próspero de tal manera que dice que Potifar le da todo en las manos. Le confió todo lo que tenía. ¿Cuál era la única preocupación de Potifar? ¿No leyeron? ¿Voy a comer pollo o voy a comer carne? Decía Potifar. Esa era su única preocupación. ¿Leyeron? La comida. Dice, solo se tenía que preocupar por su pan. Todo lo demás lo había dejado en las manos de José. O sea, ¿sabes lo que me pongo a pensar? Si en el lugar que Dios me puso, donde sea que Dios me puso, mi trabajo, mi vecindario, mi familia, si la gente puede ver la presencia de Dios de tal manera que llegan a confiar en mí. Y confían en mí y saben que soy una persona en la que realmente se puede confiar. Y puedo dar fruto y pueden reconocer que Dios está en mi vida. ¿Por qué es tan evidente la presencia de Dios? Porque yo camino con Dios, que ven el fruto en mi vida. Eso es lo que yo me pregunto.
Y si las personas llegan a confiar de esta manera en mí, o quizás nadie confía en mí, ¿verdad? En mi trabajo. Dicen, no, Sergio, ¿verdad? ¿Entiende? O sea, esto de caminar con Dios es algo práctico, ¿verdad? Dar fruto donde sea que estamos. Que podemos traer gloria donde sea que estamos. Que podemos servir a otros donde sea que estamos. Mire, me llama la atención que dice acá que Potifar reconoce que la presencia de Dios está en la vida de José. ¿Se dio cuenta? En el versículo 3. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire, o sea, José no andaba ahí con una pancarta, nada de malo con las camisas de la iglesia, están buenas las camisas de la iglesia. Pero no andaba diciendo, yo soy cristiano, ¿verdad? Otros se daban cuenta, otros decían, Dios está con este hombre. Que noten, o sea, que espero que haya un anhelo al leer esto, que haya un anhelo en su corazón, de que usted pueda caminar con tal cercanía a Dios, que sea tan obvio para otros ver que Dios está en su vida. Espero que ese anhelo crezca en su corazón al leer estos pasajes. Pero después dice ahí, vamos a leer los siguientes versículos, y vamos a ver que José va a ser probado. Y no solo vamos a ver que él caminaba con Dios porque daba fruto para la gloria de Dios, sino sabemos que caminaba con Dios porque era un hombre íntegro. Vamos a leer del versículo 7 al 20. Dice así, aconteció después de esto que la mujer, versículo 6, vamos a terminar el versículo 6, dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que haya en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en la casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio. Y no había nadie en la casa, no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Bueno, y vemos que acá viene la prueba. Viene la prueba a la vida de José,
por causa de esta mujer. Él se mantiene firme, se mantiene íntegro, y ella le acusa falsamente, miente. Y lo acusa falsamente delante de Potifar, y Potifar lo manda a la cárcel. Y vemos acá que este hombre realmente era un hombre íntegro. O sea, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que realmente era entero moralmente. La prueba llega a través de los deseos pecaminosos de la esposa de Potifar. Ella le da una verdadera tentación, una verdadera invitación a pecar. Una invitación a pecar sin temor a las consecuencias, ¿verdad? Eso es lo que ella está ofreciendo. Ven, peca sin tener consecuencias. O sea, era una tentación real. Pero dice que José se mantuvo firme y fue íntegro. Mire, a veces nosotros no entendemos lo que quiere decir íntegro. A veces confundimos integridad con honestidad. Y las dos cosas son diferentes. Usted puede tener a alguien que es honesto, pero que no es íntegro. No son las cosas iguales, ¿verdad? Por ejemplo, puede tener a alguien que, qué sé yo, un juez, que es honesto con la ley y sigue la ley, ¿verdad? Y trata a todos con honestidad. Pero que en la oscuridad, ¿verdad? Escondidas, es infiel a su esposa. ¿Entienden? Es honesto, pero no es íntegro. Entonces, no es lo mismo ser honesto que íntegro. Íntegro es una persona que es lo mismo, que hace lo correcto delante de los ojos de Dios en todo momento, sin importar quién lo vea o quién no lo vea. O sea, es íntegro en su trato en público como lo es en su trato en privado. Y esto es lo que aprendemos de José, que él realmente era un hombre íntegro, que se mantenía puro. ¿Sabe? Él pasó esta prueba. Y esta prueba era necesaria para ver la verdadera fe de José, la verdadera confianza en Dios. Acuérdense, él caminaba con Dios. La prueba está destinada a ver lo que está dentro de nuestro corazón, ¿verdad? En la antigüedad, cuando se probaban los materiales, por ejemplo el oro, ¿usted sabe lo que se hacía? Se cortaban los materiales, ¿verdad? Usted le daban un lingote de oro y lo trataba de cortar, ¿para qué? Para ver lo que estaba dentro. Porque muchas veces lo que hacían era que ponían plomo y solo le hacían una cubierta de oro. Entonces se probaba y se abría para ver lo que estaba dentro. Algunas personas mordían el oro, ¿verdad? Para ver si era genuino. Usted ha visto las Olimpiadas, ¿verdad? Cuando los atletas le dan la medalla. Bueno, de ahí vino esa costumbre. Pero la idea es ver lo que está dentro. Acá vimos lo que está dentro del corazón de José. ¿Qué es lo que está dentro del corazón de José? Temor de Dios. Temor de Dios. Mire, ella le dice, ven, peca, no va a haber consecuencias. ¿Y qué es lo que dice él en el versículo 9? Dice, no hay otro mayor que yo en la casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Mire, él sabía que Dios lo estaba viendo. Que quizás Potifar estaba lejos, que quizás esta mujer jamás le iba a decir a su esposo, pero él sabía que Dios lo veía. Él sabía a quién le tenía que dar cuentas. ¿Sabe? José estaba ahí sirviendo a Potifar, pero realmente estaba sirviendo a Dios. Y lo servía a Dios, y su servicio y su humildad a Dios hacía que sirviera lealmente a Potifar. Ese temor de Dios en su corazón, esa cercanía con Dios lo mantenía íntegro, puro. Entonces, qué hermoso ver cuando hay una persona que está realmente entregada al Señor, que camina con Dios, con tal cercanía a Dios que se mantiene íntegra a pesar de situaciones como esta. Dice que en un momento la mujer sigue y continúa, insiste. Dice que lo agarra de su túnica y él tiene que tomar medidas drásticas, tiene que correr, tiene que huir. Dice que le deja la túnica en la mano. O sea, no es que se la sacó y se la puso, sino que ella no lo soltaba y él salió corriendo.
Y mire, cuando uno tiene temor de Dios, cuando entiende que damos cuentas al Señor, uno toma medidas drásticas contra el pecado. Y se da cuenta que hay cosas que uno no puede jugar con el pecado. No le puede llamar lo que no es. Él le llama a esto lo que es maldad, es un pecado contra Dios. A veces tratamos de esconder el pecado y llamarle de otra manera. Cuando yo estaba pequeño en El Salvador, me acuerdo en la radio, habían canciones que hablaban del adulterio, pero en vez de decirle adulterio, ¿sabe cómo le decían? Una aventura. Dicen, vamos a tener una aventura. Una aventura es más bonita, tal. ¿Verdad? Y al adulterio le llamaban aventura. Y a la persona con que adulteraban, ¿sabe cómo le llamaban? Amante. Qué bonito suena, ¿verdad? Amante. O sea, le cambia el nombre para no sentir dolor por el pecado. Sin embargo, acá José llama al pecado por lo que es. El pecado es una ofensa delante de Dios. Y es un mal que él no quería cometer delante de Dios. Entonces, cuando caminamos cerca de Dios, podemos caminar también en integridad. Mire, el último punto va a estar ahí en el versículo 21 al 23. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Capítulo 39, versículo 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió sus misericordia y le dijo gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mire, y acá vamos a ver que un hombre que camina con Dios es un hombre que camina por convicción. Por convicción. ¿Y por qué le digo esto? Mire, este último versículo es casi como una repetición de lo que vimos antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque José sigue siendo fiel y la gente ve que Dios está con él y le dan a cargo todo. Y cuando le dan a cargo todo, él es fiel de tal manera que Dios prospera las cosas en su mano. O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que José sigue siendo el mismo dentro de la prisión que lo que era afuera de la prisión. ¿Verdad? Pero hay una gran diferencia. Ahora estaba dentro de la cárcel. Y no era cualquier cárcel. ¿Qué cárcel era esta? Dice la cárcel del rey. ¿Sabe a quién ponían en la cárcel del rey? A los que estaban condenados a muerte. Y sin embargo, José se mantiene firme. Eso es lo que es andar por convicción. Una convicción es la seguridad que tenemos en la verdad que conocemos de Dios, que nos ayuda a tomar decisiones según la voluntad de Dios y nos ayudan a mantenernos firmes. José podría haber dicho, bueno, le obedezco a Dios y todo me va mal, ¿verdad? Me acusan, me meten a la cárcel, me venden, me hacen esclavo, entonces acá no me importa más. ¿Eh? Pero no, él no hizo eso. Él entendía que sin importar las circunstancias, Dios no cambia. Y él confiaba en la persona de Dios y su corazón, su vida estaba enraizada en Dios. Su vida estaba cimentada en Dios. Entonces él iba a ser la misma persona afuera que lo que era adentro, ¿verdad? Íntegro. Mira, hay un versículo en Jeremías, capítulo 17, que me recuerda mucho a José. Jeremías, capítulo 17. A ver. 17, 7 y 8. Si alguien lo encuentra ahí, lo puede... Capítulo 17, versículos 7 y 8. Y acá está hablando de alguien que confía en Dios, cuya vida está cimentada en Dios. Mire lo que dice, y dígame si no le recuerda a José. Dice, bendito el varón que confía en Jehová
y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año del sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Dígame si no es la vida de José. Dice que su vida seguía dando fruto en la peor de las circunstancias. ¿Pero por qué? Porque sus raíces estaban en el Señor. Él era un hombre que caminaba con Dios. Mire, yo espero que este pasaje le haga reflexionar, hermano, en cómo está su vida, en qué está prosperando usted, en qué está dando fruto. Porque uno puede dar fruto para este mundo, ¿verdad? Puede vivir para la carne, hacer riquezas en este mundo. Pero el Señor dijo que no vale la pena eso. Dice que tenemos que ser ricos para con Él. Es decir, dar fruto para Él. Pero si usted analiza su vida y ve que no hay fruto espiritual, que no hay integridad, que no hay firmeza, ¿sabe lo que tiene que hacer? Darse cuenta dónde están puestas las raíces. ¿Dónde están puestas las raíces? Porque si las raíces no están puestas en el Señor, si hemos descuidado nuestra relación con el Señor, no importa lo que hagamos exteriormente, ¿verdad? Apariencias. Cuando venga la prueba va a revelar todo lo que está en el corazón. Y cuando salga todo eso que está en el corazón, vamos a darnos cuenta quién realmente somos. Dios ya sabe quién somos por dentro. Pero hermano, este pasaje yo creo que nos debería llevar a anhelar cercanía con el Señor. Cercanía con aquel que nos salvó y se entregó, que dio su sangre y su cuerpo por nosotros. Aquel que lo dio todo por nosotros para que nosotros vivamos para Él. Entonces, el desafío hoy es simplemente pensar dónde están puestas las raíces de mi vida. ¿He descuidado mi relación con el Señor? ¿Tengo una relación con el Señor? ¿Leo la palabra? ¿La escucho? ¿La medito? ¿La pongo por obra? Eso es lo que el Señor es el que va a dar fruto en mi vida, no yo. Su presencia, su palabra, su obrar en mi vida es la que va a dar fruto. Él es el que hace la diferencia. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por permitirnos estar acá esta tarde. Gracias, Señor, por poder tener el privilegio de celebrar la cena. Gracias por los hermanos que compartieron. Gracias por los hermanos que participaron. Pero, Señor, en este momento queremos ponernos delante tuyo, Señor, y pedirte que tú puedas ver dentro de nuestro corazón, Señor. Escudriñar lo que está dentro de nuestra mente y nuestro corazón y demostrarnos, Señor, qué es lo que hay ahí. Si hemos descuidado nuestra relación contigo, si hemos descuidado aquello que es lo más importante, lo eterno, y lo hemos dejado atrás por preocuparnos por lo temporal. Señor, ayúdanos a estar firmes en nuestra relación contigo. Señor, así vamos a poder ver fruto en nuestra vida, vamos a poder ver firmeza, integridad. Señor, queremos estar tan cerca tuyo de que nada en este mundo pueda distraernos de caminar contigo. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias.